Bueno, un día después del terremoto político, en la dirección de Podemos se ha escenificado, bueno, la dirección, Pablo Iglesias junto con Errejón y con Espinar han escenificado una unidad que ayer parecía imposible y al final le ha presentado como el candidato para la Comunidad de Madrid, a Errejón, Pablo Iglesias, con los avales y el apoyo de la dirección del partido. Mientras tanto, de Vescansa, la que se había ofrecido para acompañar a Errejón en ese ticket y sobre todo intentar desbancar de la dirección de Podemos a Pablo Iglesias, no sabemos nada. Ha quedado, en fin, esta sí ha quedado descartada de la carrera política. 4 horas escasas, se estaban tirando dardos, entre otros, algunos de los que aparecen en esta foto. Mira, esta foto es la que te decía que parece Pablo Iglesias, el profesor, echándole la bronca a los niños que se han portado mal en la clase. Bueno, digo que hace apenas 24 horas se estaban tirando dardos. Hoy en Podemos, aparentemente al menos, todo eran nubes de algodón. Pablo Iglesias, que lo que ha hecho ha sido agradecer a su número 1 en la Comunidad de Madrid, al secretario general de Podemos en Madrid, a Ramón Espinar, que dé un paso, hombre, no atrás, pero sí a un lado, y ha asegurado que confía mucho en el que va a ser, ahora ya sin ninguna duda, su cabeza de lista en las elecciones por Madrid, en Íñigo Errejón. Hoy traemos acuerdo de unidad para las primarias desde la pluralidad. Quiero agradecer a Ramón su generosidad, su capacidad de ceder y su trabajo al frente de Podemos en Madrid como secretario general. He escuchado a Íñigo y confío en él para ser el candidato de Podemos y para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Le doy también las gracias. Y el nominado, Íñigo Errejón, en no menos de media docena de ocasiones ha agradecido esa confianza que escuchaban que le ha dado Pablo Iglesias, pero también ha añadido que eso no supone estar de acuerdo en absolutamente todo. Le quiero agradecer a Pablo Iglesias la confianza y el encargo, le quiero agradecer a Ramón el apoyo y la generosidad, y le quiero agradecer a Podemos, al conjunto de Podemos, el encargo, la confianza y el honor de poder encabezar una candidatura de unidad con las mejores y con los mejores. Que presentemos un acuerdo significa que el acuerdo ya está entero. Hay cuestiones más importantes de las que nos ocupamos nosotros y hay cuestiones que ustedes irán conociendo. Nos queda el tercero en discordia, que es Ramón Espinar, el que les decía que es el cabeza de Podemos en la Comunidad de Madrid. Ramón Espinar es amigo de Pablo Iglesias, es oficialista y es abiertamente, manifiestamente enemigo político de su compañero Íñigo Errejón. Por eso hoy le agradecía a Pablo Iglesias que dé ese paso a un lado para que Íñigo Errejón sea tanto el candidato como quien pueda elaborar al menos parte de la lista que le acompañe. Y Ramón Espinar decía que daba ese paso al lado en aras de la unidad. Íñigo Errejón es la persona adecuada para encabezar la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid y mi dirección, la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, así lo entiende y por eso hemos llegado a este acuerdo de unidad con él. Creo que es un acuerdo de unidad que tiene dos elementos. En primer lugar, devolverle a Podemos la tranquilidad y la calma con la que afrontar los retos que tenemos, que nunca han tenido que ver con ganarle unas primarias a un compañero. Creo que nosotros hemos discutido mucho y que hemos estado en desacuerdo muchas veces, pero creo que estamos de acuerdo en lo sustancial. Bueno, hemos escuchado ya, por tanto, a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, ahora a Ramón Espinar, en esa nube de algodón en la que no hay sitio para la cuarta en discordia, que es Carolina Vescansa. De hecho, hoy no la hemos podido escuchar, no hemos podido escuchar a Carolina Vescansa, así que nos tenemos que remitir a ese mensaje de renuncia que se emitió ya anoche. Las informaciones que se han difundido a lo largo de la tarde de hoy, las informaciones son ese informe que supuestamente se filtró hoy en el que decían vamos a unirnos Íñigo Errejón, Carolina Vescansa, primero por las listas en Madrid, más a medio largo plazo para quitarnos de en medio a Pablo Iglesias. Dice a partir de la tarde de esa filtración por error de un documento elaborado por personas de mi equipo. Carolina Vescansa siempre dice que no es la autora de ese polémico informe, sino personas de su equipo y que no tenía siquiera la condición de borrador. Creo que pueden estar dañando la imagen de esa candidatura. Era un mensaje largo que continuaba de esta manera. Carolina Vescansa, he participado a Íñigo Errejón, mi decisión de renunciar a ocupar el puesto de número 2 en la lista que va a encabezar él. ¿En qué lista? En la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid. Y atención a este
tirón de orejas con cierto rintintín a los medios de comunicación por publicar lo que evidentemente era una noticia y era ese informe en el que estábamos sin lugar a dudas ante una propuesta de pacto para derribar a Pablo Iglesias. Gracias, Íñigo, por confiar en mí. Confianza ayer, hoy no se le ha escuchado y ahora lo vamos a repasar, ni una sola palabra de Íñigo Errejón confiando en Carolina Vescansa. Y este es el rintintín del que os hablaba. Gracias a los medios de comunicación por haberse hecho eco de esas palabras, de ese informe con tanta rapidez. Pero, ¿cuál es el origen de esas diferencias ideológicas que son claras, que son evidentes entre Carolina Vescansa, también Íñigo Errejón, y ese sector oficialista encabezado por Pablo Iglesias? Pues, entre otras cosas, la propia Carolina Vescansa en el año 2017 se lo dejó claro a Pablo Iglesias, cuando en el momento seguramente crítico de las relaciones y del proceso de independencia en Cataluña, le dijo: Pablo Iglesias, no tenemos un proyecto claro de país. Y a mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Y en ese sentido creo que hay muchas personas en Podemos que sienten lo mismo que siento yo. Bueno, repasábamos hace un momento ese mensaje de no aceptación o de renuncia al número 2 de la candidatura de Carolina Vescansa, en el que le decía: gracias, Íñigo, por tu confianza, porque efectivamente estábamos hablando de lo que podía ser un pacto entre facciones ideológicas, digamos, mucho más afines en contra de Pablo Iglesias. Bueno, esa confianza hoy parece rota, a tenor al menos de esas palabras que van a escuchar de inmediato de Íñigo Errejón, que califica el documento de Vescansa o de su equipo, o del equipo de Vescansa, lo califica Errejón como absolutamente inaceptable. Yo ayer ya dije que me parecía absolutamente inapropiado e inaceptable, y es una decisión que le compete a la Dirección Nacional y que por tanto no es del ámbito de lo que hoy venimos a presentar y de lo que hoy venimos a discutir. Tendrá que discutir la Dirección Nacional. En todo caso, yo creo que ese tipo de planteamientos han sido incompatibles con la posibilidad de construir una candidatura de unidad. Pero también el propio Íñigo Errejón las ha tenido tiesas con Pablo Iglesias. Han pasado de ser amigos a ser abiertamente adversarios internos. De hecho, a principios de 2017 y después de perder en el Congreso de Vistalegre, el propio Íñigo Errejón reconocía, después de ser apartado de la portavocía en el Congreso, que tener ideas propias en el seno de Podemos a veces tiene consecuencias. Yo siempre dije que muy leales y muy honestos a la hora de dar la discusión, pero que hay que ser coherentes y que ahora que hay una nueva dirección, a esa nueva dirección le toca decidir quiénes son los compañeros y las compañeras que estén en las posiciones que puedan desempeñar mejor. Y siempre dije que defender determinadas ideas podía tener consecuencias. Bueno, venga, pues una opinión rápida sobre esta situación que se ha vivido en Podemos y que lanza la candidatura de Íñigo Errejón, quien, por cierto, viene de alguna forma cuestionado por esa beca Black Desgastado. Que cobró en su día, ¿no? De forma ilegal. A ver, hay una cosa que hay que reconocerle a Podemos para ser justos, y es que son rápidos y ágiles a la hora de las respuestas mediáticas y de las respuestas en redes. Yo hoy, con todo el mundo con el que hablaba de Podemos, me decía: no hablaremos absolutamente nada hasta que no sea la rueda de prensa de Pablo Iglesias. Y luego ha habido una fantástica puesta en escena con una imagen impagable, que es esta de Pablo Iglesias junto a Errejón y Espinar en el trío en el que uno no se puede ver con el otro, porque ya sabemos cómo son las relaciones entre ambos, lo cual viene a decirnos que efectivamente tonterías las justas, como decía Pablo Iglesias, y ni media tontería, porque aquí no se juegan mucho, se juegan nada menos que la Comunidad de Madrid y no pueden desaprovechar el momento de crisis que está pasando la comunidad. Ahora, cornadas ha habido. Y como suelen decir, tiene varias trayectorias. Y una de ellas es Lorena Ruiz Huertas. Yo estaba hablando hoy con gente de su equipo y todavía insistían en que Errejón conocía el documento de Vescansa. Con lo cual, Errejón tiene al enemigo en casa y llega muy desgastado, no solamente por lo de la beca, sino por todo este mare magnum que tiene montado dentro del partido, ¿no? Cornadas ha habido y las habrá, porque ya no solamente los anticapitalistas que están fuera de este enjuague, Lorena Ruiz Huerta, la actual portavoz, sino que aquí no se ha fumado ninguna pipa de la paz, aquí se han enterrado las hachas. Errejón, Pablo Iglesias con Errejón quiere hacer un Carmena para el Ayuntamiento de Madrid, es decir, poner a alguien que tiene tirón electoral
como cabeza de cartel y luego a ver cuánto puedo manejar yo, hasta dónde me deja manejar y vamos a ver esa lista en que queda, porque las hachas no se han enterrado y la pipa de la paz no se ha fumado. Ahora bien, yo no puedo dejar, siempre lo voy a hacer hasta las próximas elecciones y queda un año, que después de todo lo que está cayendo con Cristina Cifuentes, y no quito gravedad en ese caso, que estemos hablando del candidato Íñigo Errejón, cuando, y hay que recordar los hechos, 1.800 euros que cualquier otro chaval esforzado, investigador, que tuvo que a lo mejor pedir un crédito para pagarse su universidad, le hubiera encantado recibir de la Universidad de Málaga, fueron a su bolsillo. ¿Al mes? 1.800 euros al mes. Al mes, he dicho al mes, quería decir al mes. 1.800 euros al mes. Fueron al bolsillo del señor Errejón, porque el catedrático que le dio esa beca de investigación era amigo suyo, por cierto. Luego acabó en el Congreso de Diputados, es diputado actualmente, quizás también por favorecer los servicios prestados. Bueno, con un dinero, por cierto, de la Junta de Andalucía, Consejería de Educación de Izquierda Unida. De ahí venía ese dinero. Pasó por la Universidad de Málaga, fue al bolsillo del señor Errejón, por hacer una investigación incumpliendo los requisitos de presencia mínimos en la Universidad de Málaga. Y no pasa nada. Con lo que estamos viviendo de la Universidad Rey Juan Carlos I, con razón en muchas cosas, y yo soy el primero en criticarlo. Sobre todo la gestión de la comunicación. Luego estamos aquí ahora hablando del candidato Íñigo Errejón, que se ha llevado dinero público a su bolsillo mensualmente de todos los andaluces por un trabajo que no cumplía los requisitos. Pues fíjate, y no Gallego, pasa nada. Es el gran vencedor, para mi entender, de esta crisis, de esta mini crisis, porque al final sale ahí y le ha comido media tortilla a su rival, Sí, porque pero la lista la tienen que pactar, la tienen que hablar, y él está vivo. Vivo porque es difícilmente sostenible que no supiera algo de lo que tenía en mente su amiga y compañera Vescansa, porque, digo figuradamente, 10 minutos antes de que trascendiera ese documento, estaba reunido con ella. Pues Quiero decir, eso, hombre, cuando te pones a pergeñar, a dar una vuelta a la cabeza y hablas con tus colaboradores y con tu equipo, estoy haciendo una recreación. Yo, lógicamente, no tengo los datos, pero la casualidades no existen, es que, ¿no? y luego por otro punto, la foto es clarificadora, pero sobre todo si amplías el foco y ves lo que está puesto detrás, nosotras. Y falta, en ese nosotras, falta Vescansa. En esa sí, foto a la que no se ha mencionado hoy, dicho por lo cual, cierto. y perdóname, acabo ya. Qué oportunos y cómo gestionan en un momento políticamente dulce para ellos en el ámbito de Madrid, con toda la crisis en el caso Cifuentes, lo incómodo que le generaba esa crisis a Ciudadanos y le sigue incomodando esa posición, y luego la propia crisis que se genera dentro del PSOE, que no tiene un candidato claro en Madrid. O sea, la posición política de Podemos en ese punto era fantástica, era fenomenal, y de repente se monta la mundial y tiene una guerra civil que no ha hecho, yo creo, más que empezar. Pues yo creo que de esta crisis solo hay un ganador: Ciudadanos. Es decir, si como votante de izquierdas, como votante de Madrid de izquierdas, que tengo que plantearme a quién puñetas voy a votar en mayo del año que viene y no lo veo por ningún sitio, que Errejón estuviera con Vescansa era muy atractivo. Y te lo digo yo, que militaba en el PSOE hasta hace nada, y me hubiera planteado votarles. Después de este circo, que Vescansa cae, una de las mejores cabezas que tiene Podemos con todas sus cosas, que Pablo se hace con el control, que deja a Errejón vivo, pero obligándole a volver a tener al niño de Espinar en el Senado de por vida, allí a pasar el tiempo, ¿no? Llevándose un dineral, que no va a llevar a su gente en la lista y tal. Esta opción se me cae. Esta opción Podemos se me cae, ¿no? Entonces, esta es una mala noticia para la izquierda, porque dices, ¿qué hago? Voto a Gabilondo, que con todos mis respetos, aunque mis excompañeros le adoren, pues es un pan sin sal, que no le he visto hacer nada en la oposición de la Comunidad de Madrid con la que está cayendo, que era tiempo para estar allí con el hacha, el cuchillo y el arco y la flecha y estar todo el día rebañando votos. Y ahí está, pasando la vida tranquilamente, sin que la vida pase por él. Entonces dices, ¿qué haces con tu voto? Pues al final, muchísimos votantes de izquierda acabarán en Ciudadanos, que son los únicos. Además, te voy a decir una cosa, ese rollo de, y es que Ciudadanos muy mal porque va a tener que apoyar la moción, ¿de quién? Del bolchevique Gabilondo, ese hombre radical que da tanto miedo. Apoyas una moción de censura, te cobras la cabeza de Cifuentes, te la apuntas como un éxito, estos están entre ellos a matarse, el PSOE
a verlas venir y ellos recogiendo así, mira. Pero ellos, así. Desde que os habéis enterado que Albert Rivera estaba en la UGT hasta hoy, bueno, esto ya... Yo también me fui, Porque cuando nos hemos enterado que Albert Rivera estaba afiliado a la UGT, por ahí van las afinidades. Yo también me he ido a la UGT hace poco por las mismas razones que se ha ido Rivera. Déjame que salude a Verónica Fumanal, que como sabes es colaboradora de este programa y además experta en comunicación política. Y Verónica creo que tiene una opinión acreditada sobre lo que ha pasado y quiero que nos la dé. Lógicamente, Verónica, buenas noches. Buenas noches, Antonio, y a todos mis compañeros que están ahí contigo. Desde tu conocimiento y experiencia en comunicación política, todo esto ¿cómo lo sustancias? Bueno, hemos asistido a una crisis express. Ayer, cuando salta la noticia de ese documento que ponía que era vinculante, ¿no?, que vinculaba a las dos partes, a Errejón y a Vescansa, salieron inmediatamente a reaccionar, tanto Vescansa como Errejón, intentaron cortar la crisis y señalar un culpable claro, que era el entorno de Vescansa. Luego, por las informaciones que han aparecido, parece que no era el entorno, sino la propia Vescansa quien se equivocó de enviar ese mensaje a más de 3.000 usuarios de su canal de Telegram, y hoy, después de 24 horas, la dirección de Podemos habla y ponen una imagen, como decían mis compañeros, una imagen que intenta cerrar una crisis en falso. Pablo Iglesias había enviado una convocatoria de prensa donde les decía a los periodistas que les iba a explicar cómo estaba cuidando de Podemos, con este verbo. Es muy significativo porque, en palabras de Leikov, que es uno de los grandes de la comunicación política, aquel que se inventa lo de los frames, habla de liderazgos masculinizados y liderazgos más femeninos. Bueno, pues cuidar sería claramente un liderazgo muy masculinizado, que sorprende dentro de un partido que intenta representar a las mujeres y que siempre intenta poner esas palabras en femenino como portavoza, y que detrás ponía un nosotras. Bueno, pues liderazgos testosterónicos muy masculinizados y, como hemos visto, mucho candidato y ninguna candidata de momento. Nosotras, Verónica, pero 3 tíos, ¿eh? 3 tíos delante. En fin, una cosa más que te pregunto. Por eso. Claro. Y 2 mujeres que estaban en liza, Antonio, Lorena Ruiz Huerta, criticando absolutamente que Podemos parece, en su opinión, que es un partido ya como el resto de los tradicionales, y Vescansa pues fuera de juego. Yo creo que en las próximas horas o días conoceremos pues que ese gallinero todavía va a estar más atrás. Una cosa más sobre el candidato en cuestión, ya que ha sido presentado y lanzado hoy. ¿Le va a perseguir lo de la beca hasta el último momento? ¿Le puede pesar? ¿Esa mochila la va a llevar hasta el final? Y con posibilidad de que le pase factura. Bueno, absolutamente. Hoy las 2 personas que evidenciaban una candidatura de Podemos, los 2 tienen ciertas mochilas. La beca Black de Errejón, que en este caso se pone en todo el contexto del lío de Cifuentes, de los másters y bueno, de esas presuntas irregularidades que parece que son más habituales en las universidades de lo que parecía habitualmente. Y el señor Espinar, que tiene el tema del piso. Parecía que bueno, pues era de su padre, no se explicó muy bien, pero no son 2 candidatos limpios. Los 2 tienen 2 mochilas que van a tener que concurrir a unas elecciones dando muchas explicaciones. Lorena Ruiz Huerta es una candidata absolutamente limpia en ese sentido, y Vescansa parece ser que también, pero en este momento pues esas primarias parece que no se van a celebrar porque va a haber una candidatura única. Los anticapitalistas ya han dicho que no se presentan y por lo tanto pues Errejón va a ser el candidato. Ya veremos en qué lugar va a Espinar, porque a pesar de que hoy lo tenían todo perfectamente definido, han preferido no contestar a esas preguntas de la prensa, ¿no? Otra vez dosificar los tiempos para pedalear el tema. Verónica Fumanal, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene. Verónica, adiós. Buenas noches y un beso muy fuerte para todos. Adiós. Muy bien, gracias. Bueno, vamos con la segunda parte de esta historia. La historia en Madrid se completa con esa sugerencia que ayer, al parecer, se le hizo a la... Ahora te voy a preguntar a ti, Marto, a la alcaldesa Manuela Carmena por parte del matemático Franco para que fuera candidata a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones, pero con el PSOE. Luego dijeron que eso fue una cosa informal y tal. Hoy le han preguntado a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, vean lo que han contestado sobre el particular.
No hubo comunicación formal, ni tanto a ella ni a mí, porque no hubo una propuesta formal. Ahora sí le diré una cosa. Desde luego, Manuela Carmena, hay muchas cosas con las que yo coincido, más de las que me separan, pero también le digo, el Partido Socialista, y además lo digo porque yo soy madrileño, va a presentar una candidatura muy potente, con visos de ganar en la ciudad de Madrid. Bueno, pues eso decía el señor Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno, le preguntamos sobre este particular también, y vean lo que decía. Yo lo que no entiendo es ese ofrecimiento, porque Carmena, a mi juicio, y desde el máximo respeto institucional, no ha sido ninguna buena alcaldesa para Madrid, pero bueno, si no tienen más repertorio, ¿qué le vamos a hacer? ¿No tiene más repertorio el Partido Socialista, Martu? Bueno, ¿Que apelar a Carmena? Esto, y lo sé de buena tinta, es un empeño personal de Pedro Sánchez. ¿Vale? Bien. El empeño personal de Pedro Sánchez, que le encarga a José Manuel Franco que le tire la caña a Carmena. Lo que ocurre es que como alguien lo cuenta, y además lo cuenta como lo ha contado, hoy Pedro se desvincula de esa oferta y ahora mismo no se hablan José Manuel y Pedro. Este es el escenario real. Ahora ellos pueden contar la milonga que quieran. ¿Y por qué este es un empeño de Pedro? Porque Pedro está empeñado en poner independientes al frente del PSOE. Lo está haciendo. Es súper lamentable. Hoy le preguntan sobre el candidato o la candidata para la alcaldía de Madrid del PSOE a Gabilondo, que no es afiliado, Margarita Robles, que no es afiliada, sobre Carmena, que no es afiliado. Entonces yo les digo a mis compañeros, son afiliados pagafantas, porque les prometió Pedro, el bolchevique, que cuando llegara todo lo decidirían los militantes, y desde el día que ha llegado no pintan nada, está todo pasteleado y mamoneado desde Ferraz, y es terrorífico, porque además es que tiene ideas de bombero torero. ¿A quién se le ocurre tirarle la calle a Carmena? Carmena, nos gustará más o menos, pero no la veo yo tampoco íntegra para, después de haber estado 4 años de alcaldesa con Podemos, decir, bueno, y ahora me vengo de alcaldesa con el PSOE. Pero por favor, ¿cómo entendemos la política? La gente tiene principios, tiene valores. Pedro no, pero la gente tiene principios. Por lo que ha trascendido en la información trascendió que no hubo un no tajante y rotundo en el minuto 1 de ese tanteo. Porque la tienen mártir los suyos. A eso voy. Pero una otra cosa es que sea muy difícil ese paso, y otra cosa es que hubo esa conversación, y sobre eso simplemente porque la excusa de tu ex líder Pedro Sánchez de hoy y de todos, de que, hombre, no ha sido una propuesta formal. Hombre, vamos a ver, señores míos, un respeto a la inteligencia. Claro. Aquí no va a haber una petición de mano con violines y rosas en el despacho de Carmena y fotógrafos, ¿no? Es un tanteo, como siempre pasa. Cuando se tantea, ya es suficiente. Claro. Porque si no hay interés, no tanteas. Claro. Si yo quiero tomarme con mi amigo Fernando unas cervezas este fin de semana, pues no le voy a mandar una carta, sino que, oye, ¿qué tienes que hacer? Hay un tanteo, pero hay un interés. Tú conmigo, si es para tomar cervezas, vete derecho, que te voy a responder a mí. Pero en cualquier caso, pero por terminar, esto hay que ponerlo en evidencia. ¿Cómo está el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid para que haya existido un tanteo a Manuela Carmena? Descompuesto. Es la fotografía y el síntoma de cómo está el PSOE. De Madrid, no. En todo Madrid. En el PSOE entero. Es decir, la debilidad que demuestra esa jugada en un partido de ámbito nacional es terrible. Y para lo que son sus bases, el mensaje es: hazte independiente, date de baja. Claro, si quieres ascender un poco políticamente, porque si tú te metes en política, tienes ambición política. Claro. Quien está ahí tiene ambición. Y ya sabes que si eres... De momento, si eres hombre, ya no cuentas para la lista que se está promocionando, porque va a ser una mujer. Tiene que ser mujer y no tener el carnet del PSOE. Pero, chico, o sea, tú no vas a llegar a 80, te vas a quedar en 60 escaños con ese tipo de dinámica. Bueno, ya han salido por ahí algunos nombres. Al margen de que el perfil sea mejor o peor el de Carmena, porque dentro del PSOE es verdad que hay un sector importante que la respeta, que la avala, pero Carmena se ha presentado con otras formaciones que la apoyan, y tú lo único que estás haciendo es avalar ese funcionamiento de un ayuntamiento que, pues, para cuestionarlo, pues, tendríamos que tirarnos aquí 3 o 4 programas seguidos, y este no es un programa corto, pero y aún así no acabaríamos de hacer la crítica completa a toda esa gestión. Esa gestión en la que tú eres copartícipe. Tú eres copartícipe porque tú estás apoyando esa ejecutiva, y ahora, después de apoyarla en los grandes errores, pretendes hacer el fichaje de la alcaldesa para tus filas. Chicos, estás demostrando una debilidad política enorme. Que digo que el PSOE, de todas maneras, y por dar todas las versiones, insiste y reinsiste en que Pedro Sánchez no tenía ni idea de esto
y que no ha sido de Pedro Sánchez. En cualquier caso, ha sido un tanteo evidente, porque además los tanteos políticos se hacen así, se hacen de esa manera. Un segundo y termino. Pero básicamente, al final lo que refleja es la gravedad en la que se encuentra la izquierda, no solamente en Madrid, sino en general. Decía Marta, lo de Podemos, decía, lo que de Podemos está beneficiando a Ciudadanos. Bueno, de los 9 votantes de Ciudadanos, 3 o 2 de los 3 nuevos votantes que tiene Ciudadanos, 2 son de la derecha y 1 viene de la izquierda. Con lo cual, lo que está reflejando es que Ciudadanos está sabiendo atraer al votante de la izquierda y la izquierda está perdiendo a su votante más moderado. Y esto es el único problema que reflejan problemas. De centro. Perdón un momento, porque centro-derecha. Decías que esta es una iniciativa y un empeño del propio Pedro Sánchez, a pesar de que Pedro Sánchez pero José Manuel Franco no hace nada, absolutamente nada, sin permiso o mandato de Ferraz. Déjame, porque esto es lo que adelantaba hoy en COPE, una información exclusiva que daba Ricardo Rodríguez, que es el compañero de la cadena COPE, que sigue habitualmente la información a Pedro Sánchez y evidentemente todo lo que tiene que ver con el Partido Socialista. Y Ricardo en COPE daba esto ya esta mañana, decía esto esta mañana, que esta iniciativa parte del propio Sánchez, aunque luego se tiene que quitar del medio. Ricardo, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. A ver, cuéntanos tus fuentes, ¿qué te dijeron y cómo sale esto de Pedro Sánchez? Pues efectivamente lo que nosotros hemos venido contando es que existía una operación pensada, planificada y teledirigida por Pedro Sánchez para al menos explorar la disposición de Manuela Carmena para ocupar el cartel electoral del PSOE en las próximas municipales. A tal fin, Pedro Sánchez tira de José Manuel Franco para que lleve a cabo ese tanteo. En eso sí que están de acuerdo todas las fuentes, en que fue simplemente un tanteo, pero que evidentemente tenía mucha mayor relevancia de lo que han querido otorgarle el propio Franco y Pedro Sánchez. Pero es importante situarse en cuándo se produjo ese tanteo, que fue en puertas de las Navidades. Por aquel entonces, Pedro Sánchez barruntaba que Carmena estaba cansada de los líos, de las guerras internas de Ahora Madrid, que no repetiría al frente de la candidatura de Podemos y sus confluencias. De hecho, eso es algo que sigue manteniendo a día de hoy Pedro Sánchez en privado. Y por lo tanto parecía abrirse una posibilidad, pues quizás, de atraerla a las filas socialistas. De hecho, hay un argumento muy utilizado en la cúpula del PSOE, que es que Manuela Carmena pues recayó en su día en la candidatura de Ahora Madrid, pero de la misma manera hubiera podido hacerlo en la del PSOE. Un argumento que, por cierto, hay gente en la cúpula del PSOE que no comparte. A partir de ahí, pues si la operación hubiera sido un éxito, pues Pedro Sánchez se quitaba una espinita que tenía clavada con el fichaje que hizo en su día Podemos de Manuela Carmena, que es algo que él siempre ha echado de menos, el haber podido haber realizado ese fichaje. Pero el problema ha estado en que se ha filtrado, y lo que ha dejado en evidencia es que pues la falta de banquillo del Partido Socialista. Claro. Gracias, Ricardo. Un abrazo fuerte. Ricardo Rodríguez, de la cadena COPE. Sí, Martu, esto... Muy brevísimo. Sí. No es de ahora. En el año 2015, cuando estaba Pedro Sánchez, se cargó a Tomás Gómez en febrero, no pudo cargarse a Antonio Miguel Carmona porque no pudo. Desde Ferraz, que estaba Pedro Sánchez, la primera etapa de Pedro Sánchez, en las municipales se hizo unos memes en Twitter que eran "vota al ticket Carmena Gabilondo". Y lo hizo la gente de las redes de Ferraz. Ya apostó por Carmena en su día en contra de Antonio Miguel Carmona. En contra de Antonio Miguel, pues vaya. Por tanto, que ahora... O sea, que Carmona podía decir eso de cuerpo a tierra, que vienen los Bueno, y tanto, bueno. Mira, cuerpo a tierra, que vienen la los propia filtración Claro, demuestra la debilidad, te la muestra el puro tanteo. Claro. Ya tateas en las filas de tu enemigo electoral. La filtración ha venido pero de ya Podemos, que la filtración
se produzca de un tanteo, demuestra que eso es un queso gruyere, vamos. De todas formas, te pregunto brevemente, Martu, la contado Podemos. En caso de que hubiera dicho sí, la señora Carmena, eso es lo que quería comentar. Es una buena candidata, en función incluso de las encuestas. La gestión de Carmena, no sé, vamos, a mí me parece nefasta. Yo no creo que sea buena candidata. ¿Qué opinará Martu, que conoce más la intrahistoria del PSOE? Yo no creo que sea buena candidata, pero en la cabeza de Pedro Sánchez, primero cree que sí por aquello que pasó en 2015. Y él vive en su mundo de la Quinta de Ferraz, que no es la realidad. Pero luego, además, lo que le pasa es que Madrid es un avispero. No tiene, en Madrid hay una lucha sin cuartel en el interior de Madrid. Ahora mismo José Manuel Franco le dejan caer los propios pedrosanchistas porque no le consideran pedrosanchista. No es pata negra, es un advenedizo y no le quieren. Y en Madrid sigue habiendo 10 o 12 o 15 sensibilidades absolutamente irreconciliables. Entonces no tenemos candidatura, vamos, no tienen nadie que presentar en Madrid. ¿A quién presenta? La FSM ha sido un avispero. ¿Pero a quién pones? ¿A Purificación García? Que no la conoce nadie. Que está la que está ahora, que la ha caído en herencia. No quiere ni ver a Antonio Miguel Carmona, que era buen candidato, que si no le hubiera hecho la cama a su propio partido, probablemente hubiera quedado mejor. Ahí se están barajando. Bueno, pero después vas a hablar. Paracaidistas, gente que no tiene vida interna en Madrid, que los militantes de Madrid no se sienten representados y la colocas allí a capón. Pero de cara, incluso con las encuestas preelectorales, que ya funcionan algunas a un año vista. Que nos da cuarta fuerza en Madrid. Eso hoy, para mí, fríamente, con los datos que hay, si hubiera salido esta operación, es una mala operación política, porque hubiera provocado más rechazo, es decir, en el voto moderado del PSOE, por ejemplo, esta jugada no hubiera sumado 2 y 2, 4, como puede presuponer. Todo lo que está pasando en Madrid. Hubiera reforzado mucho más el voto contrario y luego hubiera producido un efecto incluso en los votantes de Podemos. Es decir, yo lo veo de rechazo, una equivocación. Simplemente proponerlo, pero si hubiera llevado esto de otra forma y con éxito, no hubiera sumado. Señores, que tenemos que hacer una pausa. 11 y 11 minutos, lo vamos a publicar. Hablamos enseguida. Hasta ahora.